Este canal fue creado para personas invidentes, débiles visuales y todos los que no tienen tiempo de leer un libro, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. La resurrección del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 53. Alexander rastreó a Sanaya hasta su biblioteca después de que terminó de hablar con Sander. Tenía las puertas abiertas a la noche templada. Estaba mirando un mapa detallado de su nuevo territorio. Su cabello era una lluvia violeta bajo la luz del techo. Sus alas eran oscuras como el terciopelo y se sujetaban con fuerza a su espalda, con el control de un guerrero. Mi nieto sigue decidido a volar hacia nosotros mañana, le dijo. Dice que su licencia no ha sido revocada ya que no hay un brote incontrolable, ni ninguna señal real de problema. Se frotó la frente. No pude discutir con él. Puede que sea un niño para mí, pero para el mundo exterior es un comandante de escuadrón subalterno que a menudo viaja solo. Eso no significa que no te preocupes por él. Con una mirada suave, Sanaya tomó su mano y la apretó. Incluso si Antonicus camina, lo hace con sigilo y astucia. No tienes ninguna razón perceptible para apuntar a tu nieto, si es que sabe que Sander existe. Alexander frunció el ceño y exhaló una oleada de alivio. No puedes saberlo. No estuvo despierto el tiempo suficiente para que conversáramos mucho, y no tendría ninguna razón para indagar en mi familia por su cuenta. En cuanto al pasado, aunque éramos cordiales cuando nuestros reinos chocaron en el tiempo, nunca fuimos íntimos ni enemigos. La comprensión fue bienvenida, pero no hizo nada para aliviar la tensión que le tenía tan tenso como un alambre. ¿Crees que podrás dormir antes de que tengamos noticias de Elijah y Rafael? Sanaya negó con la cabeza. Y hemos hecho tantas planificaciones anticipadas como hemos podido. Su mirada se desplazó hacia las enormes puertas del balcón abiertas a la noche que caía. Las tallas en la madera brillaban con motas de pintura dorada que se había desvanecido y se había dejado en su estado desgastado. Les quedaba bien a todos los libros viejos contra las paredes, así como a la gastada alfombra hecha por mortales dotados en sus propias tierras. Por mucho que desprecie a Charisnón, murmuró Alexander, esta habitación es cálida y rica en textura e historia. Los inmortales son seres complicados, murmuró Sanaya, luego frunció el ceño. Pero en este caso borró todo lo que hizo en el pasado, con las acciones que eligió tomar antes de su muerte. En lo que a mí respecta, esta habitación pertenece a un hombre que murió mucho antes de que Titus acabara con Charisnón en la batalla. Me encuentro pensando lo mismo con Li Yuan. Alexander aún podía recordar lo brillante que había sido el corazón de Li Yuan antes de volverse adicta a la droga del poder. Ella me miró con estrellas en los ojos una vez. Un recuerdo antiguo y frágil. Algo brillante que casi había olvidado a este mismo instante. Tan joven que era. Tan ferviente en su devoción. ¿Acaso tú...? Alexander negó con la cabeza, antes de que Sanaya pudiera completar su pregunta. No sentí nada igual por ella, Sani, pero no quería lastimarla.
Le dije que era demasiado joven, que ignorar la diferencia de edades sería un acto deshonroso de mi parte. Risa suave. Una respuesta predecible si uno no supiera tu historia. Alexander le dedicó una mirada burlona. ¿Guardarás ese rencor por la eternidad? Sí, hasta el último segundo de nuestra existencia. Riendo miró hacia la noche de nuevo. A veces me pregunto, dijo, mientras la risa se desvanecía, si guardaba un recuerdo mucho más profundo porque no la acogí en mis brazos, si es por eso que asesinó a mi hijo y a su pareja. Le dolía todo el pecho por el dolor. Pero eso es tonto y arrogante. ¿No es así? Era joven. Me habría olvidado muy pronto. Sí, dijo Sanaya. Al final todo lo que importaba era estar llena de poder. Las identidades y las historias de sus víctimas no importaban. Alexander tenía que creer lo mismo, de lo contrario se volvería loco. Qué desperdicio de lo que podría haber sido una vida extraordinaria. Todavía podía ver a Shou Liyuan como había sido entonces, inteligente, decidida y hermosa en su coraje. El joven ángel que conocí era una persona diferente. Puedo llorar a ese ángel de hace mucho tiempo en sus esperanzas y sueños, sin sentir lástima por la persona en la que se convirtió. Con los dedos tocando los suyos en silencio, dijo, creo que necesitas el abrazo del cielo, amante. En su tono había un profundo conocimiento del dolor que nunca lo abandonaría. El nombre de Rohan tatuado en su corazón. Vamos a volar. Su pecho se expandió ante la idea de estar en el aire. Puede que esta tierra no fuera suya, pero cantó con el espíritu feroz de Sanaya incluso después de tan poco tiempo bajo su reinado. Sí. Despegaron juntos, volaron de punta a punta en silencio durante mucho tiempo, con una sensación portentosa en un futuro que se aproximaba sobre ambos. Si bien su fortaleza no estaba ubicada cerca de ninguna ciudad importante, sobrevolaron varios asentamientos más pequeños, todos iluminados con un brillo dorado, mientras los residentes conversaban, cenaban, hacían negocios o tenían reuniones centrales. Al igual que con sus propias tierras, el calor del día era una presión incómoda en este momento. La presión, la primera parte de la noche prefería con mucho. Había terminado sobrecalentado y debilitado cuando había corrido a la casa de Sanaya y después de que los cielos se enfermaran, y había estado en el aire frío de las nubes, muy por encima del resplandor abrasador de la tierra. Deberíamos caminar por los mercados nocturnos cuando todo esté en calma, le dijo a su consorte. Actuar como lo hicimos cuando nos amábamos en las calles de lo que ahora es el antiguo Marrakech. Una risa sorprendida y ronca. ¿Me comprarás baratijas para mis muñecas y orejas otra vez, amante? Ya las tengo, Sani, pero tengo la intención de mantenerlas como rehén hasta que estés de nuevo en mi territorio. Mirando hacia abajo, no se sorprendió en lo más mínimo cuando aquellos que vieron a Sanaya contra el cielo nocturno saltaron para saludar. Sus sonrisas obvias incluso desde esa distancia. Las reverencias que siguieron fueron profundas y reverentes. Su pueblo ya enamorado de la reina del Nilo. Más asentamientos que ondeaban ya su bandera, los colores de su reino violeta y negro,
Por la naturaleza casera de esas banderas, Sanaya no había enviado un mandato. No, esto venía de los corazones de aquellos a quienes ella gobernaba. Eres amada. No, amante. Soy nueva. Un poder silencioso para ella. Tu joven amigo hizo mucho para asentar las bases, pero tiene razón al decir que la gente creía que seguía siendo más lealtad hacia el sur. Ahora, esas mismas personas depositan su frágil esperanza en mí. Miran hacia mí para sanar lo que rompió Chariznón. Siempre. Ella había visto con una dolorosa claridad. La gente de tus tierras y de las mías no está lista para otra guerra, dijo por fin, pensando en todos aquellos que habían perdido en el sueño o en pesadillas torturantes. Puedo decir lo mismo del resto del mundo sin temor a decir una mentira. Parte del daño estructural se ha reparado por completo recientemente, y varios inmortales jóvenes que resultaron heridos aún luchan por recuperarse. A menudo, los mortales no se daban cuenta de cuánto tiempo podía tardar un joven inmortal en recuperarse de las peores heridas. Sí, a un ángel podía volver a crecer un brazo o una pierna, pero no era algo que se hiciera sin dolor y sufrimiento. Sin embargo, también podía verlo desde el otro lado mortal. Después de todo, los luchadores mortales que habían perdido extremidades en la guerra nunca volverían a crecer. Vivirían sus vidas en un cuerpo alterado para siempre. La guerra nunca es buena para nadie. Potente emoción en todas y cada una de las palabras de Sanaya. Todo lo que deja atrás es una carnicería del cuerpo y fracturas de la mente. Sí, dijo, inundado de recuerdos de las filas de muertos inmortales y mortales, de los ángeles que habían caído de la niebla negra de Liyuan, de los vampiros que habían perdido la vida en la cúspide de la libertad, después de su mandato de un siglo de vida de servicio, de los niños que Liyuan había convertido en una plaga lastimosa, y de los gritos desgarradores de los supervivientes. Padres, amantes, niños, amigos, camaradas. La guerra no perdonaba a nadie. No lo creo. Sanaya se quedó flotando en el aire sobre un árbol bajo cuya amplia copa dormía una familia de guepardos, sus cuerpos enroscados y sus colas moviéndose mientras soñaban. ¿El general está de acuerdo conmigo cuando se trata de la guerra? Deteniéndose frente a ella, con las manos en las caderas, inclinó un poco la cabeza. He sido testigo de demasiado sufrimiento para ver la batalla como algo glorioso. Siempre, antes, se ve sentado en la estrategia, en la mecánica de la guerra. En esta época, esta guerra no fue limpia en ningún sentido. Liyuan cruzó las líneas que nunca deberían cruzarse y nos hizo a todos sus cómplices. Mientras viviera, nunca olvidaría tener que matar niños tras niños renacidos. Su sangre lo había manchado, lo perseguiría para siempre. Y mientras exista la guerra, habrá quienes luchen sin honor. Mejor es, entonces, tener un mundo sin guerra. Suavidad en su expresión dijo, si tan solo pudiera ser así, amado. Antes de que ambos se precipitaran sobre tierras bañadas por la luz de una luna fértil, redonda y pesada. Su consorte, Susani,
Lo condujo eventualmente a un lugar de aterrizaje en una pradera que parecía extenderse por millas, interrumpida solo por la forma majestuosa de un solo árbol, baobab en la distancia. Su tronco liso era un gran peso de grosor. Las ramas delgadas en lo alto estaban coronadas de hojas. Sin embargo, cuando plegó sus alas y se dio la vuelta, vio otro grupo de árboles en las sombras de las direcciones opuestas, más parecido a un pequeño bosque o un bosque naciente. Supuso que había crecido alrededor de una fuente de agua. Fue hacia esos árboles hacia donde caminó Sanaya. Paseó con ella, contento de estar en este momento y lugar con ella mientras un pájaro nocturno cabalgaba sobre las corrientes de aire. No era un búho por la forma y el tamaño, probablemente un chotacabras. Fue Sanaya quien lo habló primero. Tenías razón en una cosa durante nuestro debate anterior sobre el tema de la guerra. Tal violencia siempre ocurriría en una raza tan poderosa como la nuestra. Susurros de melancolía. Es tan inevitable como las lluvias de un monzón o el caos de una cascada. Una ley de la naturaleza que no podemos alterar. Alexander había visto fallar demasiadas alianzas arcangélicas a lo largo de los siglos como para discutir con ella sobre el punto. Él tomó su mano, sus dedos entrelazados en un patrón familiar. A veces me he preguntado si somos presas de las cascadas más sutiles, unas que nunca notamos, pero que encienden una llama de furia lenta bajo el caldero del poder arcangélico. Sin respuesta con palabras, Sanaya se movió para que su ala rozara la suya, y caminaron a través de la hierba alta mientras la luna brillaba sobre sus cabezas, y otros chotacabras se reunieron al aviador solitario. Pequeños insectos y criaturas que se sentían cómodas con su presencia pronto agregaron sus ruidos, ocupados y activos, al susurro de la hierba. He tenido muchos nombres a lo largo del tiempo, murmuró Sanaya en un momento, los dos de sus manos libres arrastrándose sobre la hierba alta. Quizá algún día seré la reina de la sabana. Eso me gustaría, creo. Alexander la amaría bajo cualquier nombre, en cualquiera de sus formas. Caminando con ella, ninguno de los dos tenía prisa. Esta noche era un descanso que no había experimentado en mucho tiempo, hasta que Sanaya se detuvo repentinamente. Lo siento de nuevo, dijo, frotándose el pecho con la mano en un puño. Un extraño latido del corazón reflejado, como si estuviera escuchando mi pulso y el de la otra persona al mismo tiempo. La mano de Alexander apretó la de ella. ¿Cuál dirección? Deteniéndose, Sanaya se movió. Su consorte se movió con ella, hasta que miraron en dirección al páramo helado, donde habían enterrado a un arcángel. Pero esa dirección también incluía todo el territorio de Titus. ¿Algún sentido de la distancia?, le preguntó a ella. ¿Está cerca el latido del corazón? Sanaya escuchó con más atención, pero el ritmo era difícil de precisar, el sonido extrañamente borroso. No puedo decirlo, dijo ella al fin. Es tan extraño, pero es casi como si el pulso que se escuchó fuera el eco de pulso, un latido hecho para un espacio vacío. Una agitación en la tierra, que no era una criatura inofensiva ocupada en sus asuntos. Era mucho frío, fría como la tumba.
y ella podía sentirlo. Con los pelos de punta en su nuca, soltó la mano de Alexander para sacar a Firelight de su vaina. Alexander pasó a estar listo como el guerrero a su lado, un cambio sutil pero que era tan obvio para ella como si tuviera gritado un grito de batalla. Siempre habían estado sincronizados en lo que se refería a lo físico, ya fuera una cuestión de placer o de guerra. Pero lo que se les acercó no era un enemigo o una amenaza. Tampoco era una de las fieras que merodeaban por este país y que Sanaya atesoraba con todo su corazón. Se trataba de dejar que lo salvaje fuera salvaje. Ella no mataría a ningún animal si todo lo que estuviera haciendo fuera proteger a sus crías o su territorio. Alexander. Su voz salió como un susurro entrecortado, el horror como una sierra rozando cada una de sus terminaciones nerviosas para producir una melodía tintineante y maníaca. ¿Ves eso? Despega, dijo, su voz entrecortada. Levántate para que no puedan tocarte. Sanaya no era de las que recibían órdenes, pero esta era la necesidad. Su conmoción y su negativa a tolerar que esto pudiera suceder amenazaron con congelarla en su lugar. Sacando sus alas, hizo un rápido despegue vertical. Alexander, con su propia espada en la mano, esperó a que ella estuvo en el aire antes de levantarse. Ahora que estaba en el aire, podía ver todo el horror. Una calavera blanca y reluciente sobre la que colgaban polvorientos mechones de pelo. Brazos, piernas, que casi se habían esqueletizado. La piel se había vuelto un extraño tono inhumano de verdoso oscuro, debido a la descomposición, u otro proceso que no entendía. La suciedad cubría la blancura del hueso, donde la luz de la luna brillaba sobre él. La criatura había dejado de arrastrarse cuando despegó. Ahora, movió la cabeza hacia arriba para mirarla a través de una cuenca. Una cuenca ocular en blanco. Y ese era solo lo que había estado más cerca de ella. Otros se arrastraron por las pastizales, todos ellos en una forma similar o peor. A algunos les faltaban extremidades, como si los huesos se hubieran caído, pero todos y cada uno tenían una cabeza que aún estaba unida a su cabello. Con la boca seca y el estómago revuelto, Sanaya dijo: ¿Renacidos? No se parecen en nada a los que hemos visto anteriormente, ni siquiera al renacido más reciente en las tierras de Titus. Nunca he visto algo así, dijo Alexander, la plata de sus ojos sobrenaturales a la luz de la luna, sus alas un resplandor de luz metálica que era el reflejo de la luna. Pero creo que renacen. Fueron perdidos en el barrio de Titus de este territorio. ¿O? Incluso mientras esperaba su respuesta, las criaturas de abajo intentaron levantarse y alcanzarla, pero estaban demasiado débiles y seguían derrumbándose en un ruido de huesos. Hubo un tiempo en que los renacidos en esta tierra sacaban a los muertos de sus tumbas y se alimentaban de ellos, le dijo Alexander. Aquellos muertos luego resucitaron como renacidos. Puede ser que algunos muertos que estaban tan mutilados no se levantaron en este momento. La garganta de Sanaya amenazó con estallar. ¿Estás diciendo? Ella se detuvo, incapaz de pensar en las palabras correctas, que estos seres miserables pueden ser muertos enterrados cuyos sueños habían sido rotos, solo hacía que todo fuera aún más obsceno. Estas criaturas, finalmente logró decir, ¿han resucitado de sus tumbas?
Hasta aquí el capítulo 53 de La resurrección del arcángel. Gracias por escucharme.